Y ahora sí, inicio a realización del diseño a 17 centímetros de alto. Ya saben, seleccionamos la imagen, ponemos en alto 170, un enter, un 0 para centrar el diseño, 0 en X, 0 en Y, enter y otra vez 0 por si acaso. Bloqueo la imagen, en este caso lo que voy a hacer, según yo, hacer una base. Voy a hacer una base tatami a la parte del polo, a la parte de la prenda, Varela y el zapato. 039, Y Embroidery y Envy. creo que estaría finalizando. Saludos hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a poner a 1.2 de ancho ya para trabajar lo que serían los bordes, porque ya saben, yo comienzo, no es mucho, voy a poner 0.8. Voy a trabajar primero por los bordes, pero quiero ver, 0.8 está bien, ¿no? 0.6 es el mínimo que deberían de usar, y eso que yo utilizo una compensación alta, y a 0.7 para nadie, creo que 0.7 está muy bien. ¿Dónde voy a iniciar? Yo recomiendo normalmente iniciar por el tema del rostro. Cuando iniciamos por el rostro hacemos que haya menos errores en este apartado, y lo que en la mayoría de los casos uno quiere es que los detalles de los ojos, el rostro, la boca salgan bien. Entonces vamos a iniciar por el rostro. Esto así, esto por acá y ahí. Ya, hasta ahí vamos bien, creo, no hay problemas. Ya, yo creo que... No sé si voy a hacer estos cabellitos de acá que tiene como una especie de relieve, que creo que debería de hacerlo. Pero esto tendría que ser detrás de esta orilla. O sea, estos rellenos. Acá también tiene... Esto, no sé cómo lo voy a hacer. La parte de estos diferentes colores que tiene. Ya, y de acá podría continuar esta pieza. Ahorita no voy a conectar las piezas. Ahorita simplemente voy a estar dibujando todo. Federico Nolasco. Y luego al último ya voy a Tienes conectar. dos temas puesto. Escucho Beethoven y el mix o estoy loco, jaja. Sí, voy a quitar el mix. Es que el otro es para ustedes, pero no sé si la música clásica va a dar, pues. Ya la apagué, ya el mix de Beethoven. Es que la otra música no tiene copy. Ahorita también como que me están sacando por el tema del copy. Entonces dije, pues mejor le doy una música para mí, pero al parecer está demasiado fuerte. Entonces hay un problema ahí. Ya hasta ahí voy bien. Aunque está raro, ¿no? Esto parece un trasero de esta forma. No me gusta. Pero de lejos, voy a intentar darle otra forma, ya, fue muy raro. Creo que trabajarlo de esta manera es lo mejor. Y creo que ahí él estaría solucionando el problema, ya más o menos. De acá voy a continuar a toda la parte de abajo y voy a continuar por este punto, ya, para solucionar esos errores. Ahí. Y de acá voy a continuar otra vez esta pieza. ¿Alguien me puede decir si el audio se escucha bien? Ahora sí se escucha bien, ¿no? Quiero saber eso. Esto hasta acá, pero creo que antes de eso hubiera hecho este pequeño borde. Luego recién hubiera sido esa pieza y luego de acá ya continuar lo que sería todo esto. Ya. Otra vez. Luego vendría a hacer esto y de acá podría continuar y conectar a esta pieza. De acá conecto a este punto y realizo esto de acá. Hasta ahí la noción de dibujo está bien, aunque no hay ningún problema. Todo esto lo voy a hacer en tatami, ya después voy a jugar con lo que serían los relieves. Por ahora no quiero meterme.
Federico Nolasco. Está un poquito alta la música y tapa un poco, pero se va entendiendo. Ahí, es que algunas músicas tienen el volumen muy alto. Eso también tengo que arreglar. Ahora, ¿qué tal se escucha? ¿Mejor? ¿Cómo está ahora la música? Federico Nolasco. Ajiba. Ahora sí está bien. Ok, de acá simplemente conectamos todo nomás, gente. No sé qué más le pueden enseñar a ustedes acá, pero si tienen sus preguntas, pueden hacerlas. Porque acá todo es columna C y el tema de conectores, y ni siquiera estoy conectando, simplemente estoy trazando lo que sería la noción de dibujo, o sea, lo que va atrás y lo que va adelante. ¿Se dan cuenta? Estoy como ordenando las piezas. Luego ya las voy a conectar con el tip hilo viajero, pero por ahora sería mejor que simplemente lo deje de esta manera. Ok, de acá creo que puedo conectar a esta pieza de una vez ya. Ahí abro esta pequeña pieza y luego conecto esto encima. Inclusive eso creo que lo hubiera conectado de una vez. Federico Nolasco. Hay una tabla general con propiedades PIARE y las diferentes telas, o es más prueba y error. También. Tienes toda la razón. Es esto, luego es esto. Luego vendría a ser desde acá jala, ¿no? Esta pieza. Quiero ver en cuántos minutos puedo terminar este diseño. Ok, ya está. Ya terminé todo lo que sería el negro. Creo. Y ahí está bien. No me está gustando mucho. Acá voy a aumentar un ángulo para que... Ya, voy a seleccionar todo. Un ancho de 0.8 creo que le hubiera dado igual, hubiera quedado bien. Voy a ordenar con la técnica hilo viajero. Esto sí también ya lo conocen. Simplemente es eso, ordenar. Como las piezas, eso también voy a tener que desintegrar al final. Anticlic, desintegrar. Si quiero hacerlo más ancho, más corto, lo que podría hacer simplemente sería aumentar o quitar la compensación. ¿Por qué lo desintegras, Kael? Porque desintegrar lo que sería la columna C te evita las puntadas pequeñas. Ayuda bastante, sinceramente. Todos los objetos que me vayan a realizar con columna C tienen que ser desintegrados. A menos que sean letras y también a menos que vayan a ser modificadas constantemente. Por ejemplo, yo tengo un diseño de letras que modifico bastante, entonces esa dejo un archivo que se trabaja en columna C y cuando finalizo una parte pues lo cambio o lo dejo así. O sea, trae problemitas, pero no tanto como para necesariamente usarlo. Ya, esto simplemente lo desintegro porque quiero ángulos más bonitos, no ángulos muy cuadrados. Es lo que no me gusta también de la columna C, y es que tiene ángulos muy rectos. En cambio con esto podemos equilibrar lo que serían los ángulos, ¿ven? Ya no hacemos puntas cuadradas, sino podemos darle mayores formas, se podría decir. Ok, esto está bien. Esto debería terminar acá. Esto debería comenzar acá. Y esto acá. Para que esto termine acá y acá hacer un corrido. Y esto que es un... No, esto no es... Voy a intentar conectarlo por este punto. Para que esto inicie acá y de acá conecte este objeto. Luego a ese objeto, esto acá. Un rato. No hay ninguna pieza detrás, entonces está bien. Eso también voy a tener que solucionar algunos que otros problemitas que serían la parte de la curva. Esto igual. Ya acabo de hacer una puntada vacía, ¿ya? Pero no, esta puntada no quiero que se vaya hacia abajo, entonces lo mejor sería hacer eso. Acá también una puntada vacía para que me elimine el amarre inicial.
y acá conectar al siguiente objeto, y de acá conectamos. Esto ya se va a conectar solo, no va a haber problemas. Esto sí, la puntada inicial acá para que se conecte. Acá una puntada vacía porque no quiero que el corrido pase por acá, sino más por el medio. Y esto hacemos clic acá, una puntada vacía acá. Ahí sí está bien, no va a haber problemas. Gallos Show. Kael, saludos. Saludos, hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Yo aquí avanzando este diseño. Últimamente he diseñado bastante, gente, solo que no puedo mostrar algunos trabajos. ¿Por qué? Porque la gente quiere exclusividad, ¿no? Ya, hasta ahí vamos bien. Esto puedo... ¿Dónde me voy? Creo que de acá no me puedo trazar de una vez esta pieza. Haga control X, control V. Para que esto inicie ahí. Y de acá voy a hacer un corrido para que trace esta pieza. Y luego recién esta pieza de acá. Ahí. Y terminaría en esta. Ok, gente, ya terminé el color negro. Miren, el color negro no tiene cortes, no tiene saltos. Está todo conectado. ¿Ven? Esa es la forma en cómo yo realizo. O sea, hago como dos procesos. El primer proceso sería simplemente utilizar columna C. Todo columna C. Pero más o menos voy viendo por dónde tiene que ir y cómo se tiene que trabajar. ¿Vale? El otro proceso es utilizar la técnica del hilo viajero y conectar lo que serían todas las piezas. Por ejemplo, yo utilizo esto, utilizo esta pieza, utilizo esta pieza, utilizo esta pieza. ¿Ven? Es como está conectado, pero no tiene el punto inicial ni el punto final a continuar. ¿Ven? Es como está saltando. Parece que está continuado, pero en realidad te está saltando. De acá debería haber un corrido. Y así es como estaría yo conectando las piezas. ¿Ven? O simplemente pongo acá y el punto inicial lo pongo en este apartado. Y esto, el punto inicial acá. Y así es como estaría también conectando. Que serían las dos formas de conexión. Ok, y ya avanzamos el primero. Ahora voy a visualizar cuál va a ser primero, cuál va a ser segundo. Así que el diseño está un poco complicadito, la verdad. Yo creo que puedo utilizar una base tatami para todo, inclusive para esto, y acá utilizar puntadas más abiertas. El rojo tiene que ir al último. Siento que el rojo me podría ayudar a conectar muchos objetos, entonces sería bueno que lo trabaje en la capa de abajo. Lo que no sé es cómo voy a conectar algunos puntos, por ejemplo de acá. Ya. ¿Cuál va primero? El color negro. Siempre recuerden que la capa que normalmente deberían de iniciar es casi siempre la capa más grande. Y en este caso la capa más grande pues es el color negro. Entonces va a haber dos secuencias de negro. La primera que sería la parte de la base, que sería esta. Y la segunda que sería la parte del borde, que sería el color verde que acabamos de realizar, ¿vale? Ok, esto también no sé si ya lo voy a hacer. Esto sí quiero que se trace con una base de color negro, porque si no va a dejar hoyos. Porque las puntadas van a ser abiertas, las que voy a trabajar de la parte de los rectángulos y todo lo demás. Ok. Ya está. Un enter. El punto final yo creo que acá, porque quiero darle más o menos este ángulo. Ok, esto y esto tienen que ser en tatami y estos tienen que ir en la capa de otro color. En la capa y eso está bien, Yuka. En El Salvador complicado, qué bonito. Sinceramente no lo siento complicado. Complicado, no sé, yo sí he visto diseños complicados. Pero esto, a ver, del 1 al 10 yo le pongo en dificultad 6.
Más que nada acá siento que voy a tener que pensar, voy a tener que usar mi cerebro acá. Que todo lo demás es Gabriel Publi. como automático. No se escucha a Nadata. No se escucha nada. Probando. De verdad no se escucha nada. Gente, hable. No se escucha nada. Gabriel Publi. Muy bajito se te escucha. Ok. El volumen. O por la música. Ya me estoy perdiendo. Federico Nolasco. Sí se escucha. O sea, se escucha muy bajo. Pero súbele el volumen. O estás con el volumen al máximo. O tengo que subirle a mi voz. Una voz más sexy voy a poner. A ver. Hasta ahí voy bien, ¿no? Esto lo voy a poner al lado contrario, ¿ya? Mille. Hola. Hola, ¿cómo estás? Federico Nolasco. En YouTube está bien. En Face no sé. ¿Cómo está en Facebook, gente? ¿Alguien de Facebook que me avise? ¿Está diferente? Gallos Show. Ese 6 es en base al conocimiento de cada quien, jajajaja, si se oye todo está bien. Allá me hacen asustar, pues gente, ¿qué tal estaba hablando? Porque esto va a quedar grabado. Así que si quieren aprender algo, ahora es el momento. Pero creo que ya saben, o sea, no siento que... ¿Qué les puedo enseñar acá? El tema de los rellenos, tal vez. Porque ni siquiera estoy utilizando puntadas o efectos diferentes. Está todo básico. Entonces, no siento que esté enseñando algo nuevo. Casi todo es lo mismo en realidad. Utilizo las mismas herramientas. Claro que la que más uso es la columna B. La mayoría utiliza más la columna A. Pero no hay mucha diferencia, creo. ¿Qué más falta? Ok, me olvidé de los zapatitos. Los zapatitos también quería trabajar. Pero esto lo voy a trabajar con satín. Los zapatitos. Normalmente cuando me vayan a realizar este tipo de zapatitos, yo recomiendo trabajarlos a 36 más un refuerzo. Porque cuando son muy grandes como que se abren. Hay que tener cuidado. Y también no me trabajen así. Yo recomiendo terminar más o menos en este ángulo. ¿Por qué en este ángulo y no en este ángulo? Porque si me trabajan en este ángulo, normalmente este hilo con este hilo, ¿ven? La inclinación no es tan diferente. Pero si me lo trabajan así, esto va en este ángulo y el otro va en este ángulo. Entonces lo más probable es que este hilo jale a este hilo de acá y se abra en este apartado. Así que recomiendo que me trabajen de esta manera. Más o menos por ahí. Intenten equilibrar los ángulos para que termine en una curva. Sería mi recomendación. Uy, ¿dónde está? Era esto. Pam, pam, pam. ¿No? Y trabajé un corrido. ¿Dónde está ese corrido? ¿Y esto? ¿Qué rayos? Ya, hasta ahí vamos bien. Luego voy a utilizar la parte azul, la parte del color. Esto también me está preocupando. Ya. También lo voy a trabajar con satín. Y también voy a intentar terminar en un ángulo que no sea de esta manera. Así. Sino voy a intentar terminar así. En este ángulo. ¿Ven? Para que se conecten esos puntos. Y no se abra. Pero si no quieren que se abra, también pueden dibujar un relleno de este estilo. Y luego recién trabajar lo que sería el relleno de encima. Entonces, aunque se abra, el relleno de abajo va a proteger Federico Nolasco. a la apertura. A mí lo que se me complica es la configuración cuando pongo los rellenos, porque en Wilcom se ve bien pero bordado es otra cosa. Y que tienes que tener cuidado más que con los valores, yo te diría con la tela. O sea, el problema más que el diseño, que también tiene que ver, es la tela. Si me utilizas una tela dura y embastas bien, pones dos pelones, créeme que hasta el diseño más feo sale bonito. Yo lo he probado. Entonces, si vas a trabajar con una tela muy complicada, te recomiendo trabajar con compensaciones más altas. Compensación de tire de 0.28, 0.30 a 0.33. Por ahí trabaja las compensaciones, cosa que se te va a reducir más lo que serían el punto de los errores. Pero también tendría que preguntarte qué estás usando para hacer los bordes. Si estás utilizando corrido orilla
o corrido, o columna C, o bordes más que nada. Porque si utilizas bordes hay menos probabilidades de que se desvíe. En cuanto al tatami, pues también tiene que ver tu máquina. Tendrías que darle una revisión. Muchas veces, es que son muchos factores. Quieres hacer un diseño perfecto, está complicadito, la verdad. A ver, de acá nos vamos a la parte de arriba. Pero ¿cuál es tu principal problema? El tema de los rellenos. ¿Qué exactamente? O sea, que se desvíe o que no rellene bien. A ver, esto lo vamos a hacer con un tatami. No le voy a aumentar ningún valor, sinceramente. Y ahí, un enter, inicia, termina y el ángulo. Voy a seleccionar todo hasta el punto inicial. Y estos deberían de ser como un marroncito, ¿no? ¿Dónde inicia? Ya inicia acá. Esto debería ser marrón. No, qué raro. Ya, hasta ahí voy bien. Federico Nolasco. Básicamente es la configuración para las diferentes telas. Me hice un silkson y lo voy a bordar sobre una tela que se estira un poco. Ahora voy a probar igual. La configuración para las diferentes telas. Ya, mira, si vas a bordar en telas complicadas, lo que yo te recomendaría sería otra vez el tema del plástico, bajarle el relleno, porque si es mucho relleno, en esas telas ocurre el problema de que se comprime. Entonces sería utilizar dos pelones, bajar el relleno, pero si bajas el relleno se abre, entonces parece un plástico, de preferencia un plástico transparente, pero si son hilos oscuros, un plástico negro, si son hilos claros, pues un plástico blanco. Si son letras o tiene letras, te recomiendo primero trabajar lo que sería toda la base del tatami, quitas el plástico y recién bordas lo que sería la letra. O primero la letra y antes de que inicie todo el relleno amplio, que sería la base más grande, lo cambias a tatami. Pero no pongan plástico encima de letras, se ve feo. Federico Nolasco. Tengo una máquina Bradar y la quiero empezar a usar un poco. Pues si estás iniciando, yo te recomiendo descargar Federico diseños. Nolasco. Descarga diseños. Ok, tomaré tu consejo, me sirve mucho. Descarga diseños y borda, porque probablemente ahorita no tengas un buen nivel y se te vaya a complicar. Y vas bordando y vas viendo qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Vas a ver las técnicas de cada diseñador, cómo conectan las piezas y demás. Y luego ya pues simplemente sería cuestión de que trabajes. Luego ya vienes acá, pues te enseño un poco y empiezas con diseños básicos. Por ejemplo, hasta acá sería un diseño básico. Lo complicado ya se vuelve cuando queremos añadir los detalles. En realidad lo básico es simplemente añadir bordes, secuencia de dibujo, el doble corrido y los rellenos. Es lo básico. Por ejemplo acá le pondré un relleno acá, acá y acá y diseño terminado. ¿Por qué? Porque no hay más para poner. No hay más cosas. Ya se complica cuando queremos añadir pequeños detalles, sombras y relieves. Ahí es cuando ya las cositas empiezan a complicarse. A ver, esto no he conectado. Esto debería iniciar acá. Ahora sí se ha conectado. ¿Ven? Pam, pam. Y antes de que borde el color negro voy a dibujar lo que serían los rellenos. No voy a empezar por el rojo. El rojo lo voy a hacer al último porque creo que puedo utilizar primero los otros colores y luego recién ya el rojo. Porque el rojo quiero utilizarlo como capa superior para pasar a los otros puntos. Voy a sacar las tonalidades también de una vez ya. Hay un celeste. Hay un naranja. Hay un rojo. Aunque este naranja no me gusta mucho. Me gusta más este naranja de acá.
El rojo, pues el rojo está normalín, ¿no? Como que no tiene muchos problemas. Rojo, naranja, azul. También tenemos un azul. Aunque ese azul no. Este azul, ya este azulcito está más o menos. Y un morado también podría ser. Ya creo que solamente voy a utilizar esos colores. Fuera de eso, no creo que sea tan necesario. Ok, empecemos. Este verde también no me gusta nada que ver este verde. Este verde, nada, está igual de Monse. Esto no sé si es verde o celeste. Flioversot. Mi ojo de hombre me Hola, confunde. Hola, hermanito, ¿cómo estás? Flioversot. Voy a trabajar Juaces. a 66 ya. Estamos haciendo este diseñito. A 66 de apertura voy a trabajar esto. Mi ojo de hombre no sabe si esto es verde o celeste o qué rayos. Que escuché que las mujeres tienen buena visión para distinguir los colores. Nada que ver acá, la verdad. Ok, acá está. Esto también lo voy a trazar. Yo diría que así. Hasta ahí voy bien. Y de acá, esto también debería cambiarlo. Todavía debería trabajar con el color 14. No sé por qué a veces se me va. Es morado con azul. Morado con azul. Y acá pues simplemente trabajar lo que serían los rellenos, obviamente con una apertura más grande. Ahí. 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 Y esto ahí. Ahí. Acá hay un problemita que me acabo de dar cuenta. Hay un hilo que me está molestando, que es este. Debería unirlo más por acá. No sé por qué se está uniendo por un punto un poco más exagerado hacia adentro. Lo habrá movido de casualidad, supongo. Acá también hay un verde que se me olvidó. Tengo que solucionar ese error. ¿Ven? Acá, desde este punto, tendría que conectar acá. Muy bien, pero de acá tendría que retroceder para conectar a esta pieza. Y luego de acá ya pues simplemente volver al punto original. ¿Ven? Voy a utilizar estos bordes y con el rojo voy a tapar esos puntos. Hasta ahí voy bien. Esto nomás siento que está muy arriba, o soy solamente yo. Muy abajo, mejor dicho. Esto lo voy a subir un poquito más. Un poquito más abajo. Ya ahí está bien. Ya ahí está bien. Ya. Entonces el color verde estaría terminando. Acá no sé si voy a hacer un corte. Debería hacer un corte. Porque si hago demasiados hilos por acá, se puede notar. ¿Cómo? Ahorita son las 9 de la mañana, son las 9:13. Me levanté temprano, ordené mi cuarto, ya desayuné y dije, voy a trabajar. De hecho, publiqué unos cuantos videos a YouTube, claro que no tienen audio, simplemente son como el proceso. Es que a veces no siempre puedo enseñar. A veces no quiero, pero digo, me retraso. Es como, quiero enseñar, pero a la vez no quiero. Quiero trabajar, pero no quiero hablar, quiero trabajar con música. Entonces dije, pues ya, ok, voy a grabar el proceso. Total, puedo escuchar mi música. No tengo por qué hablar. Lo grabo y lo publico. Y estoy publicando un montón de videos a YouTube, pero no tienen ninguna explicación. Simplemente el proceso. Pero si ustedes quieren ver cómo realizo algunos detalles, pues simplemente sería cuestión de que se vayan al punto del video y vean cómo estoy realizando ese objeto y así podrían saber, ¿no? Claro que tendrían que tener un nivel un poquito más alto, porque no hablo nada. Ok, continuando. Ya al final voy a hacer un corte, ¿ya? Voy a hacer un corte. Y acá voy a continuar al color verde. Ya está, ahí. Esto también lo voy a cambiar de color. Gente, voy a acelerar un poco, ¿ya? Si tienen sus preguntas pueden hacerlas. Pero siento que estoy trabajando muy lento. ¿Y cómo es posible ese suceso, no? Yo tengo que trabajar
Su maestro tiene que trabajar rápido. Ok, esto no hay problema. Es con una puntada vacía. Y de acá vamos a conectar. Uy, ¿qué rayos hice? El teclado, siento que debo comprar también otro teclado. Este teclado está un poco durito. Ok. Ya. Estos puntos, como tiene el color verde, o mejor dicho, es como una de las primeras capas, creo que puedo aprovechar y trabajar con corrido para llegar a los otros puntos. No va a haber problema. ¿Por qué? Porque eso va a haber capas encima, entonces no va a tener muchos problemas. Creo yo. Ok, hasta ahí vamos bien. Esto, es que esto me parece un poco raro, esta punta. Flioversot. Cómprate un teclado mecánico es una chulada. Uno mecánico. ¿Eso cuánto estará, hijo? Estamos en gastos últimamente, pero sí sería una buena inversión igual, ¿no? ¿Cómo sacar copias? No me creo. Simplemente una copia de esto. Y ya estamos, pues. Ya, a ver, voy a actualizar igual las puntadas, ¿vale? Y de acá, lo de bueno, por eso digo de aprender a utilizar, a trabajar con capas, es que podemos hacer o conectar los objetos de mejor manera, porque sabemos que van a ir hilos encima, entonces esos hilos como que lo van a tapar algunos puntos. Así que hasta ahí vamos a ir muy bien. Ok. Esto aún así no... Hay algunas cositas que siento que son muy flacos y algunos muy delgados. Muy gruesos, mejor dicho. Ok, de acá conecto ahora a esta pieza. Esta pieza tiene dos colores, ¿no? Igual en algún momento voy a tener que hacer cortes. Creo que ahora sí merezco no gastar tanto mi cerebro creando una secuencia tan corta. Entonces... Voy a crear cortes, pues. Inclusive me gustaría hacer una secuencia más larga. Solo que yo me tengo prohibido crear secuencias muy largas. Si se puede hacer en el menor orden posible, mejor. Ya hasta ahí voy bien. Edgar Camarena. Saludos, maestro. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Andas diseñando también, mínimo. Espero que estén diseñando todos, me estén haciendo compañía, no me estén viendo nomás. No, es que tengo un montón de gente, todos ya son pros, ya. Ya está a un buen nivel. No me puedo quedar atrás, gente. Por eso últimamente estaba diseñando más. Dije, pues tengo que sacar más obras. Aparte, esos diseños de bordado el de Kimetsu no Yaiba, el último que hice. Bueno, no lo hice último. De hecho, ya lo vi hace mucho. Puedes revisar un diseño mío. Claro, de hecho hace tiempo que no hago una revisión de diseño. Voy a hacer ya revisión de diseño. Solo lo único que te diría es que me esperes a que termine este diseño. Así que será unas media hora probablemente. O no sé. Tal vez menos. Pero te pido que me esperes, por favor. Luego hacemos temática de revisión de diseños. Tienen todo luego para pasarme sus diseños. Así que hace tiempo eso que no hacía la temática de revisión de diseños. Creo que ya es hora ya. Necesito contenido para mi show. Para mi YouTube. ¿Cómo es posible? Ya, acá también se me olvidó una pieza, qué raro. La basura. Ah, está bonito. No, acá me olvidó una pieza. ¿Cómo? Son dos piezas, me he olvidado. Ya lo que puedo hacer es de acá. Una vez que termine esta pieza. Y de acá hacer esta pieza de acá. Y de acá conectar a la pieza de abajo. Federico Nolasco. Y de acá ya irme a este punto. Me gusta la idea,
Yo quiero críticas destructivas e easy ahí aprendo a jaja. Ya está en buen nivel, no sé. No sé qué críticas quieren ustedes. Casi todos ya yo veo que están en buen nivel. Bueno, es que no sé, es que también eso, ¿no? Su trabajo se ve una cosa y el bordado se ve otra cosa. Más que nada, o sea, se puede ver, por ejemplo, esto muy bonito, pero si no lo he conectado nada, es como, no pasa nada tu diseño. O sea, que yo creo que el tema más importante es el tema de conectar los objetos, pero conectarlos bien. Y también evitar lo que serían las puntadas pequeñas. Por ejemplo, algunas personas, este rombo, ¿saben cómo lo Federico hubieran Nolasco. trabajado? Así. Yo soy un novato igual, recién estoy aprendiendo a caminar. Saben, hermanito, todos tenemos nuestro proceso. ¿Ven? Algunas personas esto lo hubieran trabajado así y esto hubiera sido un pecado. ¿Ven? Este es un pecado, gente. No se trabaja así este tipo de figuras. Por más que tenga un hueco en la parte del medio. Esto te crea puntadas demasiado cercanas en la parte del medio. Y aunque le pongas el acortamiento, sale feo. Por eso recomiendo trabajar en 2 piezas o simplemente en una sola pieza. Son esas cositas, creo que lo que se podría decir que diferencian a los buenos de los malos diseñadores. Son el tema del cuidado de la máquina. Tienen que cuidar su maquinita, gente. Pobre maquinita sufriendo ahí, haciendo puntadas innecesarias. Ok, luego viene el color amarillo, ¿ya? ¿El amarillo o el azul? Ya, mi corazón me dice que es el amarillo. A ver. Ahí. Esto vamos a trazar en color. Es un naranja, ¿no? No es un amarillo. Lo voy a trabajar como naranja. No quiero poner muchos colores tampoco. No, es amarillo. Hay 2 amarillos, 2 naranjas. Creo que voy a tener que aumentar. Esto voy a tener que Edgar trabajar Camarena. así. Y esto. Los novatos cayeron en buenas manos, que es el maestro Ken. Los novatos. ¿Qué otros profesores pero tienen? No creo ser el único. A mí me estarán engañando ustedes. Me estarán diciendo que él sí, tú eres mi único profesor. Ah, pero a mis espaldas. Ah. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inclusive algunos colores creo que lo voy a repetir. Ahí está. Ya está, íbamos bien. Todo esto lo voy a cambiar de color amarillo. Hasta acá. Blin, ya está. Acá sí voy a crear un corte. ¿Por qué? O sea, tranquilamente podría conectar con un hilo corrido acá. Solo que, a ver, gente, esto lo explico bastante. Cuando tienen un borde, yo les digo siempre hagan un corrido para aprovechar el borde, ¿cierto? Solo que a veces, en este caso, va a haber como 5 colores que en algún punto esto puede llegar a desviarse. Este amarillo sí lo voy a conectar. A lo que me refiero es que no me pongan demasiados corridos atrás, porque esto va a empujar el otro, va a empujar al otro y acá se va a notar un hilo y acá se va a notar otro hilo. Entonces recomiendo un máximo de 3 corridos. Luego de 3 ya intenten evitar más corrido, ya que salte. Ahí sí se vale un hilo que salte, ¿vale? Esto también no se nota, o sea, como le digo, en el diseño pues tú lo puedes ocultar, puedes poner 20 hilos y no pasa nada. Pero en el bordado es cuando realmente se nota. ¿Por qué? Porque es ahí cuando empuja. Que hay ciertas cositas que cambian, que son diferentes. Ver en el diseño y ver en el bordado. Por eso tienen que trabajar como maquinistas siquiera un tiempo. Para que puedan visualizar todos esos detalles. Todo esto en color amarillo. No sé por qué se está trabajando con color rojo. Ya. Acá también voy a añadir algunos que otros detalles en amarillo. Por ejemplo acá. Esto lo puedo trabajar con amarillo y el otro con color rojo. Para que aproveche el color amarillo. Ahí. ¿Qué más hay de color amarillo? Esta base de acá. Ahí. Y esto ahí. Y esto finalizamos acá. Y esto otra vez. Un rombito acá. Nunca. Pero nunca.
Ya hasta ahí vamos bien. Esto creo que es una puntada muy pequeña, pero eso no se va a notar. Y esto también debería iniciar acá, porque no hice ningún corrido. Pero no iniciar acá, iniciar acá. ¿Por qué no? Acá creamos una puntada muy pequeña. Edgar Si iniciamos Camarena. acá, en cambio alargamos más Disculpa, la no puntada. entendí, no se puede pasar más de 3 corridos por un mismo lugar. A ver, es porque cuando 3 corridos en un borde. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros tenemos un borde, en la parte de atrás del hilo, mira, nosotros podemos hacer un corrido. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo oculta. Y normalmente la máquina pues no se nota porque lo tapa. Claro que también depende del relleno, porque si es un relleno muy abierto obviamente se va a notar. El punto es que de esto no te recomiendo más de 3. Por ejemplo acá hay 4. Inclusive hay, hay 4 o 5. 3, hay 5. Yo te recomiendo borrar 2. ¿Por qué? Porque esto lo que hace, aunque nosotros lo pongamos muy junto, esto empuja el hilo hacia el otro lado. Y esto no se ve así, se ve más como así. Y mientras más hilos vas poniendo, más hilos va empujando y en algún punto esto se logra notar porque se sale. Es que esto tienen que verlo. Saludos Kael Artem desde Nicaragua, soy Francisco, los respetos. Saludos Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por tus respetos. Espero que te haya ayudado, te haya apoyado mis videos. Andamos a full con el contenido en YouTube. Bueno, no en todas las redes, pero sí me gustaría darle más. Siento que todavía puedo hacer más. Ok, vamos a ir con el color azul, ¿ya? A ver, acá. Esto lo voy a hacer el inicio acá, porque otra vez esto lo explico casi siempre. No me gusta poner el inicio directamente acá porque normalmente no hay un hilo como un amarre inicial. En cambio, si lo pongo acá, es como hay un hilo que tiene que pasar al otro lado y luego recién borda la parte de abajo. Y esto funciona como amarre inicial, ¿vale? Y luego de acá pues ya vamos a trazar todo lo demás. Esto también podemos trabajarlo así. Espero que se esté trabajando con el color azul bien. Por acá voy a aprovechar ese hilo que todavía no está bordado. Voy a trabajar los colores azulcitos. Hasta ahí vamos bien, no hay problemas. No problem. Ya. Y acá... ¿Qué más? No hay más, ¿no? Ya, voy a hacer... Acá creo que me puedo ir por el otro lado. O sea, voy a aprovechar acá que no se ha pintado. Y voy a irme por el otro costado. Ya que por el otro lado ya pasé como 2 corridos. Y antes de pasar 3, prefiero utilizar este de acá. Aunque sí me preocupa un poquito porque tienen que tener mucho cuidado. Porque si el negro se desvía, lo más probable es que el azul también se desvíe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí. Luego de esto vendría a ser... Acá hay un hilo, ¿no? Este hilo no sé si lo puedo conectar por acá o se va a ver feo. Este hilo no sé si se va a ver feo. ¿Se verá feo? ¿Creen que se vea feo? Este hilo de acá. Este de acá. Creo que puedo hacerlo por acá. Total, va a haber un hilo que lo tape, pero... Y acá, otra vez acá. Y acá voy a hacer una pequeña pieza. Acá creo que... Acá me estanqué. Me estanqué. Creo que no debí irme para ahí. Debí hacer primero esta pieza, luego recién esta pieza, para terminar en este punto y acá irme por la parte de arriba. Y acá me voy por la parte del centro. Voy a hacer este objeto.
Ahí. Ok, al otro costado. Este punto. Ahí. De acá, este objeto de acá. Esto lo voy a trazar en dos piezas. Esta sería la primera pieza. Y esta sería la segunda pieza. Y acá voy a hacer solamente de una figura. No lo voy a trazar en dos, en una nomás. Y de acá voy a aprovechar este borde de acá para conectar a la siguiente pieza, que sería esta. Y listo. Vamos bien. Y acá también hay otro azulcito. Acá, pequeñito. No se nota mucho. Ya está. Luego del azul vendría a ser... Hay un color morado también, pero el morado no es mucho. Ya creo que viene el morado, luego el naranja, el rojo y estaría terminando. ¿Está bien? Acá va a ser el color morado. Y como va a ser color morado, obviamente el inicio voy a pasar al otro lado para que funcione como amarre inicial. Eso tendría que ser color morado. Moradito. Y ahora sí puedo dibujar los demás objetos. Acá incluso puedo hacer un morado más. Acá lo voy a dibujar un morado más ya. Así mero capricho. Porque siento que el morado tiene muy poco. Y está mal, pues tiene que haber más moraditos. Acá también creo que lo voy a hacer. Es que estoy metiendo a todo morado ya. Acá tengo que hacer la pieza de morado. Para que se combinen, para que haya más color. Porque el morado tiene muy poco. Por ejemplo, arriba también hay solamente una pieza de morado. 2. Y voy a intentar hacer más piezas en color morado. El diseño, o sea, va a cambiar, se podría decir, pero... Es que tiene muy poco morado. Siento que tengo que utilizar más ese color. Tengo que aprovecharlo más. Ya. Acá voy a utilizar otra vez este objeto, esta línea, para dibujar de una vez este borde. Esto tiene que terminar acá. Y de acá conecto a esta pieza. Ya está. Otra pieza en color morado. Otra pieza en color morado. Acá igual. Acá voy a trazar dos piezas en color morado. Acá igual. Ya, y acá también esto lo voy a hacer en color morado. Acá también uno pequeñito. Esto sí tiene color rojo, no lo voy a molestar. Edgar Camarena. ¿Para qué sirven las puntadas vacías? ¿Son beneficiosas o no? Es que depende. Yo digo que las puntadas vacías sirven para los enfermitos. ¿A qué me refiero? A que son a los perfeccionistas. Cuando tú eres perfeccionista, vas a querer control de todas las puntadas. Por ejemplo, hay gente que cuando conecta dice, ah, ok, como que este objeto ya conectó al otro objeto. Total, no importa. Pero hay gente que es enfermita, como yo, que quiere tener el control de los saltos. Entonces para eso pone una puntada vacía acá, para que conecte exactamente de un punto extremo al otro punto extremo y no a la parte del medio.
Esto también viene con el tema de las columnas. Cuando tú me trabajas con columnas, hay columnas que cuando tú le pones al otro extremo te aparece una especie de triángulo. Es un error de columna, algo así. Entonces lo que yo hago es, si quiero que termine acá, pero no puedo poner al otro extremo, le hago una puntada vacía acá y que continúe acá. ¿Ve? Y así soluciona ese problemita. Y también es, como te digo, a veces el tema de los saltos. Cuando yo dibujo, por ejemplo, una pieza acá y luego dibujo otra pieza, que sé, por acá. Por ejemplo esto, si le cambio el final acá, ¿ves? Acá es donde te digo que aparece el error. Entonces para eso lo que yo hago es otra vez una puntada vacía. Y acá, para que no se vea este salto raro, otra puntada vacía y ya estaría conectando. Son como pequeños puntos para que salte y pueda el diseño ser más perfecto. Se podría. Por eso digo, es para enfermitos. Como que no es como que ayude tanto, pero sí te ayuda a solucionar muchos pequeños detallitos, lo vamos a llamar. Como que no son la gran cosa, pero eso, hay gente que le gusta a la perfección, como a mí. Entonces utilizamos bastante las puntadas vacías para conectar mejor los objetos, para tener mayor control. Ya no se esté conectando de forma manual, sino nosotros. Ok, luego viene el color naranja, el rojo y estaríamos terminando el diseño, ¿vale? Ok, acá viene el color naranjita. Esto ponemos otra vez el inicio acá. Y ahora sí toca conectar todos los objetos. Este color rojo lo hago. ¿Qué pasaría? Normalmente es de color rojo, pero es mi diseño. Quiero hacerlo de color naranja. ¿Qué va a pasar? A ver, acá. Y esto acá. Yo sí lo voy a hacer de color rojo. Y acá voy a trazar por el otro borde ya. Que el otro borde solamente tenía un corrido. O tiene dos. Es que me da miedo porque también tiene los corridos del negro. Entonces ya lo voy a hacer un corte. No lo voy a hacer un corte. Porque también tiene los corridos del negro. Y con eso creo que ya está completo. Ya. Empecemos acá. Voy a hacer un pequeño amarre. Y comenzamos. Así es, ¿no? Edgar Camarena. ¿Cómo anda las clases de baile? Estamos finos, gente, estamos finos. Ya saben, pronto va a ser futuro profesor de salsa. Tienen que venir a mis clases, pero esta vez van a ser presenciales, mínimo. Siento que sí he mejorado bastante, gente. Sinceramente sí he visto progreso. Y me siento alegre. Pero siento que por culpa de eso no había diseñado mucho. O sea, siento que me he retrasado un montón con el tema del diseño. Pues, sea por estar ahí. O sea, no estoy diciendo que haya perdido mi tiempo. Jajajaja, me gustaría ir a Perú. Tienen que venir, no sé, o sea, no voy a decir que he perdido mi tiempo, pero sí me he retrasado bastante en los otros temas. O sea, en el tema de mi trabajo original de esto, sí me he retrasado un montón. Gente, yo era un enfermo. Esos diseños que Federico están sacando, Nolasco. yo estaría sacando. El baile te aleja de nosotros, XD. Sí, pues. La verdad, pues. Pero lo voy a dejar eso también por un tiempo. Y me voy a dedicar de nuevo de lleno. O a esto o tal vez a otra cosa. Y cuando me emociono con algo soy muy enfermito.
O sea, me enfoco demasiado en eso. Tanto así que me olvido de casi todo. Es como un desequilibrio a toda mi vida. En el tema... O sea, de verdad me gusta dominar ese tema en el que estoy. Y en este caso, pues por ese temita, de lunes a viernes, pues me iba. Los sábados también habían sociales, los domingos también me iba a un parque. Y ya no diseñaba como antes. Antes sí, gente, yo me pasaba madrugando. Me veía un anime, un capítulo, me terminaba un diseñazo así tremendo. Y así era todos mis días. Creo que en pandemia fue cuando diseñé así brutalmente. En pandemia, ahí sí le di todo al diseño. Inclusive hice un montón de cosas. Ahí fue cuando creé mi primera página de Etsy. Uy, ¿qué cosas no habrá pasado en pandemia? Creo que todos han tenido sus historias en pandemia. Obviamente. Pandemia, pues nos encerraron a todos. De acá, ok, voy a irme acá. No. Voy a irme por acá. De acá hasta acá me voy a ir. Y de acá voy a hacer un corrido para trabajar todo esto. No, esto voy a hacer que termine acá para de una vez trazar lo que serían estos puntos. Y de acá voy a escaparme hasta el otro extremo. Ahí. Algunas figuras siento que están un poquito raras, la verdad. Ya, esto acá. Y de acá voy a hacer un corrido para trazar lo que serían estos puntos. Ya, y de acá voy a aprovechar esto. Acá sí voy a hacer un corte, acá tengo que voy a hacer un Edgar corte. Camarena. Yo empecé el año pasado con un vídeo suyo de transmisión de YouTube. ¿Y qué tal? Y es avanzado y hay un progreso. ¿Cómo así me conocieron? Eso sí me da curiosidad. ¿Cómo llegaron a conocerme? Según yo, la gente me conoció más por YouTube. Pero hay otros que iniciaron, por ejemplo, yo antes iniciaba en Facebook, o sea, hacía transmisiones por Facebook, no hacía por YouTube. YouTube ya fue después. Inclusive ni siquiera fue YouTube, fue TikTok. Ah, ahí sí teníamos un montón de gente. No, pero pues tenía que acabar pues el show. Ay, pero TikTok sí me ayudó bastante. Solo que ya no puedo hacer transmisiones. O sea, no es que no pueda, sí puedo. Solo que siento que no debería de darle demasiado enfoque. Porque TikTok te para baneando por cualquier cosa, la verdad. Y eso que yo no había hecho nada. Me han baneado por apuestas. Apuestas, pues, en un diseño. ¿Dónde me has hecho apostando? ¿Acaso yo les digo apuesten? O sea, si quieren hacerlo, pues normal, ¿no? Y luego nos fuimos. Edgar Camarena. Yo empecé con el vídeo de la Figure 5. Ah, el de Laffy de Gear 5. Ese también es un diseño brutal, la verdad. Ese diseño de Laffy. Muy bueno. Ok, gente, creo que ya terminamos el diseño. ¿No? El diseño de Luffy también es una obra de arte. Tienen que ver ese diseño. Federico Nolasco. Yo te conocí por el shorts del Buda, entré y vi maravillas. Ah, el de Buda. Ese también sí lo recuerdo. Ese también es antiguo. Yo creo que el que más me hizo popular fue Frío el verso. Buda y el Ahorita Eren. te mando mi diseño. El Eren de Shingeki no Kyojin, ese fue uno de los diseños que... Uno de los más brutales, pues, ¿no? El Frío plomito verso. era primero, ¿no? Sé que tiene muchos errores, pero PS ya valió. A ver. Un ratito toca hacer estos detalles. Esto lo voy a hacer con otro tipo de efecto, ¿ya?
Creo que puedo jugar con algún efecto acá. Por ejemplo con este, pero un 2. Pero con un espaciado de 2, obviamente. Creo que puede quedar bonito este efecto. De hecho voy a jugar con este. Voy a copiar las propiedades y cada vez que realice eso, me va a trabajar con esos valores. Edgar Camarena. ¿Eh? Sin conocer el Wilcom me aprendí el viaje del tiempo, jajaja, fue la primera clase, me forzaste a nivel avanzado. Sí, pero esa clase te ayuda un montón. Eso, por eso digo, la gente que me aprende esa técnica va a llegar lejos porque me va a entender mejor lo que serían las capas. Y si me utilizan las herramientas, tienen para llegar lejos. Yo les enseño los reales tips, pues, gente. Pero, ¿saben? Me propuse... Este es algo muy enfermo. No sé si debería decirlo porque yo soy más de las personas de... Primero se hace y luego se habla. Bueno, igual no creo que lo vaya a hacer, así que igual lo suelto. Pensaba hacer 20 videos al día en TikTok. Porque, no sé, es un capricho mío. Siento que... Es que siento, por ejemplo, yo me demoro para hacer un video nomás un montón. Y dije, 20 es para enfermos. Pero dije... O sea, me vi un reel, ¿no? Así ya saben, a mí en la noche y en la madrugada viendo reels. Y me aparecen esos reels de... Si quieres llegar a ser grande, mínimo 20 videos al día. Y yo, eso no se puede. Porque yo me demoro como... En un video... O sea, ustedes verán un video de 3 minutos, así nomás. O de 7 minutos. Yo me demoro más de 1 hora, gente. De verdad. En Federico editar. Nolasco. En poner 20 es para los chats y vos sos uno. su portada. Pero luego dije, o sea, de poder, yo creo que sí se puede. Porque estaría cortando un montón de videos. Y podría, o sea, hacer diseños un poquito más simples. Pero creo que sí se puede. Entonces dije, a ver, voy a hacer un video tremendo. Porque eso, soy un chat. ¿Qué tal? Está bonito, ¿no? Sí está bonito el efecto. Sí me gustó, la verdad. Ahorita lo voy a conectar, ¿ya? Siento que no lo he conectado bien. Solamente es hasta acá. Tiene que ser en color plomito. Sí está bonito el efecto. Sí me gustó, la verdad. Pensé que no iba a dar, pero... Es que ni trabajar con satín hubiera salido feo. ¿Por qué el lunes está lejos del viernes y el viernes está cerca del lunes? Lunes, viernes, sábado, domingo. Lunes, viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, martes, miércoles, jueves. No sé. Mi cerebro. ¿Me quieres descolocar el cerebro o no? Ok, acá voy a conectar con corridos nomás. Ahí. Ahí. Edgar Camarena. Mantente contento de tus frutos como maestro, yo me siento satisfecho con mis diseños y tú has sido de gran inspiración. Vale, hermanito, tengo que seguir dándole entonces. Ustedes son mi motivación para seguir creando contenido. Sinceramente yo iba a tirar la toalla un montón de veces. Porque hay ciertas cositas que te hacen bajar la cabeza. Por ejemplo, el primer gran golpe que tuve fue cuando les comento una historia. Yo ganaba mucho dinero con esto del diseño. Pero es porque yo vendía logos, ya saben, marcas, de marcas reconocidas. Y en Etsy llegué y como en Etsy no había mucha competencia. Tienes una PS5 Pro. Hacía mucho money hasta que me la bajaron. Y esa fue la primera caída. Porque nunca había ganado tanto. Y a la vez nunca me habían quitado tanto. Y luego empecé de cero. El otro gran fracaso fue cuando creé una página web. Y igual, vendí diseños, pero mi error fue no tener gente. O sea, no tenía una comunidad para que compre mis diseños. Pero hice una página muy hermosa. Yo me acuerdo que me tardé como 5 días. O sea, no tenía ningún conocimiento de páginas web ni nada. Todo lo aprendí de YouTube, toda la noche ahí viendo cómo se hace. Inclusive como yo no sé inglés, paraba traduciendo todas las palabras.
Y así sin darme cuenta me aventé una página web. Y era una página web incluso de paga. Porque como ese tiempo estaba ganando gracias a Etsy, le invertí mucho a lo que serían los paquetes premium. Como las páginas web premium. Como un buen host y... Muy bueno, la verdad. Pero eso también salió a la quiebra. Porque me recuerdo que sí me compraron, pero poco. O sea, no me salió rentable y le eché toalla. Pero ahora yo creo que sí se podría hacer rentable. Pero siento que me he olvidado o me da hueva. No sé. El otro gran fracaso fue en TikTok. Este es último, uno de los más recientes. Cuando en TikTok llegué a los 10,000. Y para mí fue un progreso tremendo. Porque yo hacía stream ahí sí bastante. Yo hacía stream de horas. Y luego me lo bajaron. Y ahí me sentí muy triste, gente. De verdad, me sentí muy bajoneado. Es como... No me dio ganas ya de crearme otra cuenta incluso. Porque es como un bajoneo de... No sé, es muy raro. Es como iniciar de cero. Pero luego dije, pues nunca inicias de cero. Eli, Total, nuevo ustedes suscriptor. me ayudaron ya a... Ahora les voy a hacer los colores del cabello ya. O sea, me ayudaron a levantarme. O sea, ustedes me han ayudado a levantarme más fácilmente. Ya no es como que, por más que, por ejemplo, ahorita elimine todo mi contenido, yo creo que no empezaría de cero. O sea, siempre hay gente que se suscribe, me sigue, por más que me cree otra cuenta, pues ahí están, ¿no? Correteándome los acosadores. No, agradecido con todos ellos, la verdad. Ok, hasta ahí vamos bien. El verde, ahí va a haber un corte. Yo creo que está bien el corte ahí. Verde. Ay no, ¿y por qué se ha hecho el otro también color verde? ¿Ah? ¿Qué se hizo color amarillo? Eres mi fan. Forever. Luego viene el color amarillo. Ya pues gente, esas cositas son cositas que me han tumbado. Pero aquí estamos levantándonos de nuevo. A ver, de acá. Y de acá. Si realizan diseños, gente, el consejo que les puedo dar es métanse a Etsy. Pero no me hagan diseños de marca. Háganme diseños, o sea, tampoco les voy a pedir diseños originales, no. Pero realícenme diseños. ¿Tú crees que yo podría ser YouTube? Hermano, todos, yo recomiendo a todos hacer YouTube. Creo que siempre hay algo que podemos enseñar y siempre hay algo en lo que podemos mejorar. Y creo que la mejor forma, eso, de mejorar, pues es enseñando. ¿Ustedes creen que yo inicié así de bueno? Yo era pésimo diseñando. Ustedes han visto mi contenido, o sea, inclusive yo muestro mis trabajos anteriores y son pésimos. Pero cuando empecé en esto de YouTube, inicié, recuerdo, con trabajos de corrido doble. Más que nada porque me gusta, o sea, me encanta este tipo de trabajo. Y siempre que hacía algo mal, venía alguien y me decía, hey, puedes usar esto, hey, puedes hacer esto, hey, acá hay una herramienta. Entonces yo siento que eso, aprendí más porque más que enseñar, había gente que me decía, puedes hacer esto de otra forma. Por ejemplo, antes yo no sabía que la columna C se podía desintegrar. Yo antes lo que hacía era volver, o sea, lo trabajaba con columna C o con vectores y otra vez lo redibujaba así. Y resulta que alguien me dice, en vez que estés haciendo eso, dale anticlick, desintégralo y simplemente puedes mover los ángulos. ¿Ves? Y aprendí algo nuevo y me ahorré un montón de trabajo. Otro también cuando creaba puntadas muy pequeñas y siempre, o sea, hacía así. Y decía, no tienen que hacer la medida de este punto a este punto. Entonces alguien me dijo, acá hay una opción en donde puedes eliminar las puntadas pequeñas de forma automática. Que dije, ok, pues aprendí algo nuevo. Entonces siento que todo el tema del diseño ha sido un constante proceso de error y aprendizaje. Y créanse su cuenta de YouTube, ¿eh? De hecho, yo he apoyado a un montón de gente que ha iniciado en YouTube.
pueden usar, inclusive hay gente que utiliza mi canal para compartir su contenido cada vez que hacen stream. Si recuerda que así apoyamos a mi buen Dabs. Mi buen Dabs también se animó así a hacer stream. Entonces siempre hay algo que pueden compartir. Y no solamente hablando del tema de diseño. Creo que todos nos hemos enfocado en algo durante muchos años. Y sería bueno que te crees una cuenta de YouTube. También esto te va a ayudar mucho al tema de tu léxico. Al tema de visualizarte. Por ejemplo, yo cuando edito mis videos muchas veces me da vergüenza escucharme. Y también noto que hacía muchos... ¿Cómo llamar? O sea, cuando haces... o sea, eso yo lo hacía exageradamente. Ahora también lo hago, pero ya es menos. Es como que ya tengo conciencia y digo, en vez de realizar esos... Tiene una palabra. Son como... O sea, es mejor quedarte callado en vez Edgar de... Camarena. No sé, se me Yo olvidó. soy muy gago, jajajaja. Y te ayuda. Te ayuda porque te escuchas. Porque normalmente cuando estás hablando no te escuchas. Y ahí ves, cuando editas, ves tus problemas. Tu mouse es gamer. Nada, mi mouse es básico. Es una mouse que ha venido con la PC. Es muy simple, la verdad. Luis Caldarón. Los tatamis, ¿a cuánto lo trabas para diseños de 9 centímetros? Los tatamis de 9 centímetros, 0.40, 0.42 por ahí. No hay ningún problema. ¿Qué más? Acá voy a aumentar unos plomitos, ¿ya? Y creo que con eso ya estaría acabando. Esto es plomito, aunque me gustaría hacer con negro. Aunque esto lo puedo trabajar con falso chenil. A ver, voy a poner un falso chenil, ¿ya? A ver si queda bonito. Pero no sé, no creo que quede bonito, la verdad. A ver. En plomito. En plomito. LG. Entonces, ¿por qué tiene botones laterales? No tiene botones laterales. No, es que ese es de la configuración del mousepad que yo hice. Por ejemplo, el tema de la configuración del teclado y todo eso, habían diferentes mouse. Solo que los otros mouse no me gustaban y el único que quedaba es ese. Pero yo no tiene gamer, o sea, no tiene esos botoncitos del costado. Solamente tiene el clic, el anticlic y la ruedita. Por eso no prende los otros lados. No lo tengo activado. La verdad. A ver, esto vamos a hacer un corrido, ¿ya? Gente, yo no le meto mucha inversión. Mi computadora... Bueno, esta sí es buenísima. ¿Para qué les voy a mentir? La computadora sí le metí una buena inversión. Gracias a Dios, pues ahorré dinero. Y sí le invertí a la PC. Pero el mouse no. Siento que me he acostumbrado. Pero sí debería comprar otro mouse también. El teclado también, ¿no? Luis Caldarón. Creo que me estoy Te quedando. puedo enviar un diseño QAI y empiezo a arugar todo. Ahora, Tito, ya, hermanito, ya va a acabar. LG. ¿Por qué tu cámara no enciende? Porque estoy chafas, pues, gente. Me acabo de dormir, me acabo de despertar y... Pero a veces prendo, solo que... A veces siento que estoy... Por ejemplo, ahorita estoy en pijama. Estoy en pijama y no voy a aprender en pijama. En cambio, cuando me ducho o cuando hago... Más que nada cuando hago clases. Cuando hago clases personales, ahí sí prendo porque... Siento que ahí sí es necesario que la otra persona me mire y también para que vea algunas muestras de cómo queda. O sea, cuando tengo clases personales con gente, ahí sí activo mi cámara. Normalmente Frío no, beso. porque inicio y Está ya. en pelotas. Estoy en pelotas. ¿Esto creen que da mejor en negro o en plomo? Siento que en plomo sí, pero no me gusta mucho. Como que parece viejita. ¿Qué opinan? Parece viejita, ¿sí o no? Cuando lo hago en plomo. O lo dejo en negro. O simplemente no lo hago y ya. Ay, Dios. No les sé. Opiniones. Creo que voy a trabajarlo con satín, ¿ya? Así como está. Porque siento que se hace cochita cuando lo Edgar hago Camarena. con plomo. Tú das clases para avanzados. Para todo. Solo que no recomiendo para la gente. O sea, la gente que está en básico, no les recomiendo que entre conmigo. Yo recomiendo que primero pues aprenda lo básico para que no esté perdiendo su dinero. Y luego ya entre conmigo para aprender lo fuerte.
Porque yo cuando enseño, yo enseño bastante con lo que son comandos. Y si Luis Calderón, recién me estás aprendiendo a ¿por utilizar qué se arrugan o columna, encogen los diseños si ya está calibrada la máquina? es por la tela, por el pelón, también por el tema de los rellenos. Hay gente que me usa demasiado relleno, que, o sea, dice, ok, yo lo quiero que salga bien bonito, entonces voy a utilizar bastante relleno. No, no es la forma. Tienes que encontrar la manera de usar un relleno muy bajo y hacer que el diseño no se comprima mucho. Entonces para eso utilizamos técnicas que van más allá de aumentar el relleno, como plástico, pelones cruzados o utilizar el tema del apliqué. Son esas cositas que te ayudan a mejorar. O sea, más que nada bajar el relleno para que te evites esos problemas. Ya está, creo que ya está. ¿Cómo la ven? Vamos a aumentar los refuerzos, ¿ya? Y los rellenos también. Por ejemplo, este y este sí deberían trabajarse con un relleno de 0.38. Porque van a ser rellenos muy, muy altos. Y esto también creo que debería de conectarlo Federico hasta Nolasco. acá. Está buenísimo. Hasta acá debería conectar esta pieza. Porque como este es un relleno bajo, no me gustaría que se note la tela. Acá pues sí está bien, ¿no? Acá sí lo hice así. ¿Cómo la ven? Inclusive puedo añadir sombritas. Por ejemplo, acá puedo añadir sombritas. A ver, veamos el negro. Muy bien. Muy bien. Plomo muy bien. Esto también dije que lo iba a trabajar con el color negro. O sea, ni bien hace ese color negro que sería bueno conectarlo de una vez a eso. Ahí, ¿ven? Ahora sí todo el color negro. Bien, bien, bien. No, es que este está otro negro, ¿no? Un ratito. Este 5 también tiene que ser 1. Y ahora sí voy a reducir lo que serían los colores. Porque había 2 negros. Plomo. Por ejemplo, acá también puedo añadir el tema de sombras. Miren, cuando ustedes terminen esto, os recomiendo terminar abajo. Y pueden añadir lo que sería una pequeña sombrita. Pero si van a usar la sombra, recomiendo utilizar con un relleno bajo, ya que como va a ir encima del mismo tatami y de la misma tonalidad, pues ya no es necesario utilizar demasiado relleno. Un relleno a 66 está bien. Luego ya pues que trabaje el otro relleno y lo bajamos al otro lado y acá trabajamos lo mismo. ¿Ven? Son como sombritas. Acá también podemos añadir otras si queremos. Solo que acá ya es estamos gastando hilo al fallo. Y ya pues. Pero utilícenme bien las sombras, no me estén haciendo como sea. Denle una formita. De preferencia normalmente que sean por los bordes. Más o menos por ahí. Y de que se trabaje en eso. Casi al límite de los bordes. A menos que entiendan el tema de las luces. Esto no me está gustando. No me gusta. Frío Versot. A Aji te mandé el diseño y bordado. Ahorita lo reviso ya. Estamos dando los últimos detalles para que se vea mucho más bonito. Ok, gente, ahora sí. Un poquito más grande esto. Siento que está muy pequeñito. Y esto un ángulo un poco más decente. A ver. Bam. No. No corta. Ahí sí, bueno, el corte está bien. Bien. Ok, gente, diseño finalizado. Lo único que falta serían el tema de refuerzos. Entonces voy a seleccionar los tatamis más grandes, que serían estos, ¿no? Hay tatamis más. Estos serían. A ver, voy a mover ya, por si acaso tengo que verificar. Aplasto la tecla T, muevo y sí, son los tatamis más grandes. Control Z. Este sí le pongo un refuerzo tatami de 5 y un refuerzo corredor y ya.
incluso antes de que realice todo eso le voy a dar un refuerzo general, que yo le llamo un refuerzo esqueleto. A este le voy a dar un refuerzo zigzag de 2, porque quiero que se rellene. A este igual un refuerzo Edgar zigzag Camarena. de 2. Es un pedido. El G. Inicio ¿Has ser. tocado pasto alguna vez? ¿Has tocado pasto? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de pasto? O sea, ¿cómo? Me perdí. A ver, acabo de utilizar el refuerzo, yo le llamo refuerzo esqueleto o refuerzo corridoría, ¿ven? ¿Qué es esto? Que es simplemente trazar por todo el borde para asegurar todo al inicio del diseño. Ahí. Esto es para cuando son diseños grandes, yo recomiendo hacer esto. Porque esto asegura la mayor parte para que no se mueva. O sea, cuando utilizas refuerzos por piezas, el problema es eso, que solamente se trabajan por piezas. Pero si tú me utilizas este tipo de corrido, estás reforzando lo que sería ya el diseño en general. Para que luego utilice un refuerzo por pieza, pero todo lo demás se podría decir que ya tenga un seguro. Algo que esté evitando que se desvíe. ¿Vale? ¿Ven? Este es el llamado refuerzo esqueleto. ¿Ven? Es un corrido para que refuerce a todo de forma general y así es como se estaría realizando. Primero el refuerzo, luego al color negro y luego a la parte de arriba. Las sombras, el color marrón y acá sí va a haber unos cuantos cortes. Algunos colores están conectados y algunos pues tienen un corte porque el borde sentía que no podía tapar muy bien. Así que eso sería. Ok, gente, diseño finalizado. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Hay algunas cositas que no me gustan, como este hilo. Me gustaría que corte, la verdad. O lo borro. Sinceramente me gustaría que corte. O le voy a poner una puntada más larga para que no pise mucho. Pero de por sí... ya. ¿Cómo la ven? Ah, verdad. Ahora que lo recuerdo, estas puntadas también tienen un relleno un poquito bajo. Les voy a aumentar porque no tiene nada por detrás. Entonces sería bueno que tape los objetos. Estos sí están bien. Todo lo demás sí tienen tatamis en la parte por debajo. Ok, gente. Diseño finalizado.